Mire, precisamente quien manejó toda esta investigación por parte de la DEA es el exagente de la DEA, Héctor Berreyes, que está con nosotros a través de un Zoom para platicar de este asunto. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y por supuesto impactados después de ver el documental en el que tú apareces, que se llama The Last Narc, que es de Amazon Prime, para que la gente lo pueda ver, en el cual tú eres quien investiga, eres quien encabeza esta investigación y llegas a unas conclusiones impresionantes. Claro que tuvo que ver Caro Quintero, estaba muy enojado por esta acción que se hizo en el rancho El Búfalo, pero también tenía que ver la CIA, tenía que ver un expresidente de los Estados Unidos, tenía que ver el expresidente de México, tenía que ver Manuel Bartlett. Nosotros imaginamos que después de tanto tiempo mandan a Caro Quintero para los Estados Unidos para que haya justicia en este caso, pero parece que la justicia se está haciendo a un lado para proteger a los propios políticos, sobre todo en este momento estadounidenses, Héctor. Así es. Ahorita ya está aquí Rafael Caro Quintero, que es un gran triunfo para la soberanía mexicana, tanto como la americana. La soberanía mexicana, ¿por qué? Porque se deshicieron de un sanguinario matón, un criminal, y los Estados Unidos porque pues con la captura de la expulsión, mejor dicho, de esos 29 criminales, pues vamos a controlar más la distribución del fentanyl aquí en los Estados Unidos. Ahora, Héctor, en este asunto en específico de Caro Quintero, tú haces toda la investigación en México, te da la DEA una cantidad de dinero importante, reclutas a 3 exescoltas de Don Neto y del propio Caro Quintero, que ellos son los que te revelan la verdad. Descubres que sí, tuvo que ver por supuesto Caro Quintero, pero que también tuvo que ver la CIA. O sea, en todo este tiempo, estamos hablando de más de 30 años, no ha habido justicia para Kiki Camarena por este homicidio en el que además me gustaría que nos detalles cómo estaba involucrada la CIA y cómo estaban involucrados incluso el secretario de Gobernación de México, el secretario de la Defensa en aquel entonces y pues incluso el propio presidente de la República, por lo que parece. Mire, no nomás fueron los 3 testigos, René López, Jorge Godoy y Ramón Lira. Aparte, tuve un agente de la CIA que cooperó conmigo de nombre Lorenzo Harrison. A él le decían Torre Blanca allá en Guadalajara. Era un americano de la CIA que estaba infiltrado con la Dirección Federal de Seguridad. Y Lorenzo Harrison me dio mucha información porque él era experto en electrónicas. Él ponía las torres para poner comunicaciones. Y a mí Lorenzo Harrison, el operador de la CIA, me dijo que él había puesto las torres en el rancho de Caro Quintero en Veracruz por órdenes de su jefe Ismael Félix Rodríguez, elemento de la CIA, conocido como Max Gómez. Y él fue el que puso las torres en el rancho para que hubiera comunicación de tierra a los aviones que venían cargados de cocaína al rancho de Veracruz. Ahora, Héctor, también muy importante, cuéntanos también por qué finalmente la CIA tenía interés en que se matara a Kiki Camarena. Este exagente de la CIA, este cubano, Max Rodríguez, que estuvo aquí en México, realmente fue el autor material del homicidio de Kiki Camarena, no fue Caro Quintero en sí mismo. Mire, en 1980, como sabemos, los sandinistas, los comunistas de Daniel Ortega tomaron posesión de Nicaragua. Entonces, los Contras fue un grupo que se juntaron, gente de Anastasio Somoza, para darle contra al régimen comunista de Daniel Ortega. Y cuando los Contras se unieron, fueron y le pidieron ayuda, obviamente, a los Estados Unidos en solventar la guerrilla en Nicaragua y también pues apoyarlos militarmente y económicamente. Y en 1982 el Congreso pasó the Bolden Amendment, que negara a solventar a los militares contras y económicamente y militarmente. Entonces negaron a la CIA el apoyo. ¿Qué hace la CIA? Decide hacerlo de todas maneras clandestinamente. ¿Quién era el que estaba de vicepresidente en aquellos tiempos? Era George Bush, que había sido
al director de la CIA anteriormente, antes de subir a vicepresidente. Y decidieron hacerlo clandestinamente. Entonces, en 1983, hubo una reunión en México integrada por elementos altos del gobierno americano, la CIA, con el gobierno mexicano, y se juntaron con este Manuel Barlet Díaz, que entonces aspiraba a ser presidente de la República Mexicana. Y en esta junta se decidió de que México no podía apoyar a la CIA secretamente, porque no querían que México se viera como que estaba violando la soberanía de Nicaragua. Entonces decidieron hacerlo clandestinamente, y para eso, ¿qué hacen? Barnett y la CIA y los americanos hacen un acuerdo con el cartel de Guadalajara, que es con Ernesto José Carrillo, entonces Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Se pusieron de acuerdo que iban a usar el rancho de Veracruz para transportar armas secretamente a los contras de los Estados Unidos. Armas que habían quedado de la guerra de Vietnam, que según se habían reportado desarmadas, destruidas, pero no, descartinamente armaron esas armas, las mandaron a México, al rancho Veracruz, y de ahí las llevaban hasta Ilipango, donde se las hacían llegar a los contras. Entonces se hizo ese arreglo secretamente para ayudar a los contras y armarlos. Pero voy a agregar que con el tiempo la CIA se dio cuenta que podía solventar la guerra con narcodólares. Para explicarme qué fue lo que pasó en los 80, cómo fue que hubo esta unión entre políticos gobernantes americanos, mexicanos, y el cartel de Guadalajara. Oye, Héctor, después de todo esto, después de darnos cuenta, que tú también te diste cuenta, que eras un agente de la DEA, que tenías que luchar en contra de la droga, y el propio gobierno en el que tú trabajabas estaba fomentando el uso de la droga, la estaba vendiendo, ¿tú crees que sea real el interés del gobierno de Estados Unidos en acabar con el fentanilo, o es una postura política? Porque ahora vemos a un Trump rabioso por el fentanilo, pero en otra época, incluso el partido del cual él es representante estaba alentando el tráfico de drogas. ¿Es una postura o es una hipocresía? Mire, la verdad que ahorita sí, con Donald Trump es cierto, sí se está haciendo finalmente algo contra controlar el fentanil. ¿Por qué? ¿Por qué ganó Donald Trump la elección? Porque Donald Trump prometió acabar con los carteles y acabar con el fentanil. ¿Por qué? Porque más de 100,000 americanos, ciudadanos americanos, se mueren cada año de sobredosis del fentanil. Y ahorita, en estos tiempos, sí, por eso se está viendo que Caro Quintero está acá. ¿Por qué? Porque lo pidió Donald Trump. Donald Trump fue el que lo pidió. Los presidentes pasados nunca lo habían pedido. Ahora, ¿tú crees que entonces va a haber justicia en esta ocasión precisamente para Kiki Camarena y saldrán los responsables? O sea, porque aquí estamos hablando de miembros del gobierno mexicano, estamos hablando de miembros del gobierno de los Estados Unidos que participaron en el homicidio, el propio exagente de la CIA, este hombre Max. ¿Saldrá la realidad, saldrá la verdad o no? Mire, vamos a ver qué procedimiento va a seguir. Si en realidad le hacen justicia, le hacen los cargos a Caro Quintero de la muerte de Camarena, todo esto tiene que salir. Porque en un juicio, Rafael Caro Quintero tiene el derecho de defenderse. Y si Rafael Caro Quintero dice la verdad, entonces, forzosamente, quiera o no quiera, tienen que sacarle orden de aprehensión a dos personas que ahorita están protegidas. A uno, el elemento de la CIA, Ismael Félix Rodríguez, y al otro, al jefe de Kiki Camarena, James Kirkendall, que fue el que le denunció a Kiki con la CIA, que ya Kiki sabía las operaciones clandestinas secretas que tenía la CIA en el rancho Veracruz de Caro Quintero. Oye, Héctor, en tu caso particular,
En México tu cabeza tenía precio. En los Estados Unidos fuiste muy incómodo porque descubriste precisamente que el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado en el homicidio de Kiki Camarena. Te pusieron en un escritorio, realmente te sacaron de trabajar. ¿Qué es lo que pasa contigo? Estás en un grave peligro y todavía, por supuesto, Caro Quintero sigue teniendo poder como narcotraficante en este país y eso es una realidad que no podemos negar. ¿Qué es lo que pasa contigo, tu seguridad y además de todo con tu relación con el gobierno de Estados Unidos? Pues mire, mi relación con los Estados Unidos empezó mal después que me ordenaron a mí a secuestrar a este Humberto Álvarez Machain, el médico que, pues que estuvo ahí presente y también ayudó a interrogar a Camarena, lo inyectó con drogas y todo eso. Y después de que a mí me ordenaron en Washington, D.C., el director de la DEA secuestrar a Machain, cuando salió unas noticias que había sido secuestrado Machain, la DEA negó que yo lo había hecho con permiso o autorización. Dijeron que yo lo había hecho por mi cuenta, que ellos jamás habían ordenado el secuestro de Machain. Pero de todas maneras seguimos con la investigación y como me fui dando cuenta yo más al fondo de que pues me traje a los testigos y me dijeron los testigos de que un elemento de la CIA fue el que interrogó mucho a Camarena y lo identificaron inicialmente como Max Gómez. Primeramente llegó Godoy y me dijo que un cubano había interrogado a Kiki y que había estado pues involucrado en la muerte de Kiki y que se llamaba Max Gómez. Yo pasé ese nombre por todas las medios de computación del gobierno americano y no daba con nada. Al año llega acá René López Romero, uno de los que estuvo en el carro donde se levantó Camarena frente al consulado, y también me dice de que, pues le pregunto, ¿quién interrogó a Kiki? Y me menciona a los narcos, se menciona a varias personas también del gobierno mexicano, inclusive hasta el gobernador de Guadalajara, también quiero decir de Jalisco. Y también me dice Max Gómez, y otra vez hago igual, corro el nombre de Max Gómez por todas las redes de inteligencia y no sabe nada. Hasta un año después, otro año llegó Ramón Lira, que había sido jefe de escoltas de la seguridad de Neto José Carrillo, y él me dice que un cubano interrogó a Camarena durante la detención. Sí. Y me dice que ese cubano es un elemento de la CIA de nombre Ismael Félix Rodríguez. Entonces yo le pregunto, ¿quién es él? Yo tengo información de que un Max Gómez es el mismo, me dijo. Lo más que el nombre de Max Gómez es el nombre de guerra de la CIA que él utiliza. Pues mi querido Héctor, vamos a seguir en contacto contigo porque me parece que esta historia todavía tiene mucha continuación y sobre todo seguiremos de la mano de toda la información que tienes el juicio en contra de Caro Quintero allá en los Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo, Héctor. Gracias. Gracias a ustedes, tenga un buen día. Igualmente, pues bueno, el testimonio de quien encabezó la investigación por el homicidio de Kiki Camarena, que arrojó que el propio gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con el gobierno de México, mataron a Kiki Camarena. Ahí están los hechos.